Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y hoy particularmente, si has estado siguiendo, por supuesto, todo el conocimiento que se ha compartido a lo largo ya de todos estos episodios, habrás de darte cuenta o habrás notado que dentro de todo este camino, cuando uno va recorriendo a través de las experiencias, ciertos conocimientos, pues siempre en cada momento, en cada pasaje de nuestras vidas, surgen dudas, surgen preguntas, a veces también con la cuestión de querer pues transformarnos, de poder querer autoconocernos y en consecuencia también querer compartir. Y dentro de todos los conocimientos hilares que podemos estar experimentando en esta gran diversidad, hay conocimientos que suelen ser, no sé si decirle más profundos, pero que sí tienen un contexto, digamos, de suma grandeza a través de la riqueza, de la sabiduría que se adquiere cuando empezamos a formularnos desde preguntas básicas, esenciales de quiénes somos, para qué somos, por qué estamos en este plano físico, por qué tengo la vida que estoy teniendo. Y cuando surgen estos destellos de estas preguntas que algunos llamarían filosóficas, otros llamarían aspectos metafísicos, que bueno, ya hablaremos más adelante acerca de las diferencias de estos, pues empieza a rascarse en nuestro interior como la oportunidad de quitarnos ciertas creencias limitantes, de quitarnos también estas falsas expectativas o experiencias de estar siempre buscando hacia el exterior para poder darnos cuenta que sí, que nosotros ya sea algo importantísimo, que es la sabiduría de la creación, como muchas veces lo hemos escuchado vertida de nosotros, pero lo hemos escuchado tanto que a veces nos cuesta trabajo para algunos el poder encontrar la auténtica sabiduría, el poder encontrar la auténtica respuesta. Y esto obviamente a través de Ineludible, como lo he compartido en diferentes episodios, es mostrarte diferentes herramientas, diferentes prácticas que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos para desarrollar nuestro estado de conciencia hacia la más alta gracia. Y justamente el día de hoy quiero presentarte a un maestro que nos trae un tema, digamos, bastante profundo y bastante peculiar, y lo menciono ahorita. Hablar una hora y media de este tema que vamos a tocar, que es taoísmo místico, es bastante compacto para toda la complejidad, pero a su vez con toda la sencillez y con toda la sabiduría que esto puede englobar, pero trataremos de ser pues lo más precisos y exactos. Y quiero presentarte, por supuesto, al maestro Dashawan Glauco Branda de la Croce. Él es nacido el 15 de julio de 1964, a menudo referido también como Xiao Glauco, y es un taoísta mesiánico, místico, técnico en medicina china, que ha practicado Tongshan She, Shanshen Dao, espero pronunciarlo bien, ya durante muchísimos años. A finales del año 2006 es nombrado por la Tongshan Society representante para Hispanoamérica. A partir de ese momento ha enseñado y expandido incansablemente el taoísmo místico Yangshen Dao. Fundó también el Centro para el Desarrollo Integral del Ser Humano Shen Ai King, que es Amor Divino, y que es una organización sin fines de lucro que ofrece programas de enseñanzas que abarcan espiritualidad, sabiduría, familia, salud, economía e iniciativas medioambientales en todo el mundo. Y con esta introducción quiero darle oficialmente la cordial bienvenida, maestro, porque también, como lo mencionaba antes de entrar en micrófonos, sé que tiene compromisos, sé que está ocupado también y bueno, como todo, decide dedicarle un espacio a la audiencia de Ineludible para hablar de este tema tan maravilloso que es taoísmo místico. Bienvenido sea Ineludible, ¿cómo está? Bienvenido a Enrique Pedrosa y también bienvenido a toda la audiencia. Bienvenidos sean a nuestro corazón. Y bien, es bueno que estemos en este encuentro, en esta búsqueda, porque todas las búsquedas generan afinidades y por lo tanto a través de esas afinidades nos llevan por caminos diferentes. Y que celebremos en millones y millones de galaxias este encuentro entre dos corazones que buscan la verdad es ya en sí mismo una bendición, un Dharma infinito que está precipitándose en este momento a través de nosotros y también a toda la audiencia que nos va a escuchar, que nos está escuchando.
Muchísimas gracias, maestro. Gracias por esta también bonita introducción. Y bueno, en la secuencia o en uno de los sellos principales que tenemos aquí en los episodios de Ineludible, siempre me gusta hablar con el entrevistado, digamos, de una forma mucho más humana. Y en todo esto es cuando una persona va a una enseñanza, sigue un maestro, sigue un gurú, sigue una guía, pues es hermoso saber cómo podemos empaparnos de todo este conocimiento, pero me gusta siempre en las entrevistas como retroceder un poco el tiempo y preguntarle al entrevistado, en este caso a usted, ¿qué fue lo que pasó en su vida previo a dedicarse a la enseñanza, a la maestría, a viajar, a impartir? ¿Qué fue lo que en su vida lo fue llevando, lo fue orillando, lo fue motivando a encontrarse en estos caminos de autoconocimiento? Si hubieron momentos fuertes, trágicos, dolorosos que lo hicieron despertar, o simplemente como para algunos maestros que han pasado por aquí fue el momento se presentó y era el momento de cambiar, empezar a transformarse y después a la enseñanza. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Quién fue usted, maestro, antes de llegar a este camino? Bien, bien. Yo quiero contar algo muy específico. Eh, un hecho que sucedió en mi vida y por eso puedo, a través de ese hecho, empezar a hablar de un antes y un después. Y estoy hablando entonces de antes de ese hecho y estoy hablando de cuando yo tenía 3 años de edad aproximadamente. Un día me desperté y lo recuerdo hoy con una claridad como si estuviera actualmente pasando. Me desperté y recuerdo que con 3 años de edad dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué, ¿Por qué todavía, o sea, por qué sigo acá? Fue como una pregunta, más que nada fue como una molestia. Todavía estoy acá. ¿Cuándo me voy a despertar? Lo recuerdo muy claro que sé cuándo es que me voy a despertar de este sueño. Y luego, quizás un poquito más, pero no mucho más, un día que se incendió el apartamento donde vivíamos con mi familia en el barrio Punta Carretas. Eh, Recuerdo que yo encerrado en mi cuarto y viendo que entraba humo, eh, me puse a orar a Dios. Y yo lo que quiero aclarar aparte de esto es que mi familia no son católicos, mi padre era contador, matemático, que practicaba ajedrez, mi madre también, eran personas que no eran creyentes. Pero esto es algo que yo considero que ya vine con esto, con una memoria de vidas anteriores o memoria del propio cielo. Entonces no es que pasó algo específico que me despertó o me hizo hacer un cambio, sino que yo ya siempre lo traje y esta búsqueda que me brota del corazón hasta el día de hoy, la estoy llevando por distintos caminos en la vida y ya siendo adolescente, eh, esta afinidad de forma, porque quiero aclarar esto, para ir Yantao, taoísmo místico, todo lo, como nosotros vibramos es lo que atraemos por afinidad de forma. ¿Sí? Y esta es la ley real. La ley real es de la ley de afinidad que luego deriva en ley de karma y ley de causa y efecto. Pero la ley original con la que fue creado este sistema es la ley de afinidad y es una ley vibracional. Así que yo en este momento sin saberlo, pero lógicamente atraje a mi maestro, el venerable Li Yanxi, cuando apenas tenía 14 años de edad y para aprender Kung Fu, como todo chico adolescente, queriendo aprender algo de artes marciales orientales, y él poco a poco me fue introduciendo no solo en el Kung Fu, también en el Tai Chi Chuan, en el Qigong, medicina tradicional china, pero paulatinamente me iba llevando hacia el taoísmo místico del que era maestro, y a la edad de 18 años recibo precisamente la iniciación esotérica, y que he continuado hasta ahora. Y bueno, a partir de hace 15 años atrás eh, me han pedido que enseñe para todo Hispanoamérica, básicamente enseñe en Yantao y lo divulgue, ¿verdad? Por eso no hay
hay algo puntual que me haya dicho esto me cambió la vida, sino que ya es una memoria que traía o de otras vidas o ya traía una memoria desde los intelectos superiores, de los intelectos divinos. Y quiero pensar que obviamente el taoísmo místico le ayudó a explotar, le ayudó a expanderla, a explayar eso que ya venía curioseando o queriendo encontrar respuestas. Quiero preguntarle, maestro, en este camino que ha llevado del taoísmo, antes de entrar, por supuesto, a la profundidad del tema, ¿qué de especial tuvo el taoísmo místico que le hizo encajar, embonar perfectamente? ¿Qué fue lo que le enamoró, si esa es la palabra, o lo reencontró dentro de tantas prácticas que hay en el mundo? ¿Qué le enganchó de taoísmo místico? Bien, primero aclarar que yo me fui a vivir con mi maestro Lianzi hasta que él falleció y yo tendría 21 o 22 años y luego investigué sobre otras espiritualidades, que no las voy a nombrar, pero también me dejaron sus enseñanzas, no digo que no, pero lo que a mí me pasó a los 14 años, 15, 16 años, todo ese proceso que, como tú dices, me enamoró, fue ver por primera vez una persona que era mi maestro vivir exactamente de acuerdo a lo que enseñaba, pero no desde un lugar de racional, sino que ante cualquier situación de la vida donde inmediatamente lo que surge es la respuesta del subconsciente, que todos nosotros a lo largo del día tenemos más de 100 respuestas del subconsciente, que no tenemos tiempo para razonarlas, sino que aquello que está guardado en nosotros es lo que se precipita y sacamos, por decirlo de alguna manera. Lee en sí, siempre sus respuestas fueron en total armonía con lo que enseñaba. Y para mí eso fue algo como un deslumbrante, porque si bien amo y a mi papá y a mi mamá y a mis abuelos y más a esa edad, pero bueno, todos los seres humanos tenemos quizás como dos libros, ¿no?, de vida en ciertas situaciones. En cambio, ver una persona unificada al Tao en propia vida es para mí eh, digamos, un punto crucial para que yo quiera seguir ese camino y transformarme como él se había transformado. Era un hombre íntegro entre psicología, entre subconsciente, entre pensamiento, entre palabra, acción, era uno con todo. Fue algo impactante hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que lo rememoro, sigue siendo impactante. No sé si usted comprende. Comprendo perfectamente y de hecho me gustaría unificarme a su comentario porque también a mí a lo largo de estos años, ¿no?, que he estado en la enseñanza, de repente en esta época que algunos llaman New Age, ¿no?, en donde surgen tantas prácticas, se suele tener, y esto porque lo he visto, lo han compartido y demás, se suele creer que cuando se habla de espiritualidad o de alguien iluminado, aparentemente uno espera ver a alguien así lumínico y alguien empieza a querer ver a alguien con poderes y querer levitar y demás, pero justamente en una de las pláticas que estábamos teniendo ayer, y aquí es donde me unifico con su comentario, creo que si hubiese una interpretación sutil de poder explicar o ejemplificar lo que es espiritualidad, sería la congruencia del practicante. Congruencia del pensamiento, congruencia con la palabra y congruencia con la acción. Porque cuando nos observamos de forma individual, nos damos a la tarea de que nuestro pensamiento quiere algo, nuestra emoción la rechaza y la acción no lo ejecuta. En algunas ocasiones nuestro pensamiento lo lleva a cabo, la emoción se unifica, pero nos falta la acción y siempre andamos fracturándonos en unos y otros. Y cuando yo entiendo lo que pasó con su maestro y lo que ve, es precisamente que suele ser un gran compromiso de vida de forma interna, unificar la experiencia en pensamiento, palabra y acción. Y con tanta Bueno, información, yo creo que precisamente eso es lo que han enseñado todos los siete grandes maestros de la humanidad. así es. Y el Santado tiene esta premisa de ser verdadero ejemplo espiritual y nadie puede llegar a dar clases
si no se comprueba primero que su vida es un fiel reflejo de lo que va a enseñar. En este sentido, cuando Yeshua, por ejemplo, dice, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, este dar la vida se ha malinterpretado con la crucifixión. Lo que es dar la vida en realidad es ser un ejemplo de vida para todos los demás, porque en la teoría y el discurso pueden sonar palabras muy bonitas, y en algún momento alguien habrá leído un libro o ha leído o ha escuchado un discurso que lo ha conmovido y le ha ayudado para mejorar la vida. ¿Por qué no? Todas las herramientas espirituales son válidas, pero el ejemplo de la persona en el día a día, ese es el arma más poderosa y transformadora que tiene la humanidad toda para crear un mundo mejor. Eh, entonces, el dar la vida significa precisamente esto de hacer mi propia transformación de ejemplo para que los demás puedan comprender que ellos también pueden alcanzar estos niveles elevados de espiritualidad, de compromiso, de ética moral también. Entonces, es importante, primero que nada, que la gente tenga ejemplos. Hoy por hoy hay mucha palabrería y, como decís tú, muchas luces de colores, pero verdaderos ejemplos, lamentablemente, a veces escasean un poco más. Entonces, es hora que la humanidad también necesita los ejemplos. La humanidad también necesita eh, el, el, el guía espiritual, el cura, el gurú, lo que sea, que quizás no con tanta promoción, no con tanta propaganda, pero que cuando estás frente a él comprendas que hay un trabajo espiritual profundo, y una lucha interior, una batalla interior ganada a lo largo de todas nuestras debilidades como animales humanos que somos. Por eso Yen Shantao también propone, eh, hablando de cuando tú me hablaste de que me enamoró, eh, propone algo que yo hasta ahora no había visto en ninguna otra espiritualidad. No digo que no lo haya, porque tampoco puedo abarcar las 100.000 formas espirituales que existen y he profundizado hasta el último nivel de cada una. Entonces seguramente debe haber, en todas debe alcanzar este nivel. Pero Yen Shantao, una de las primeras cosas que me transformó fue la disyuntiva, que se habla muy poco. Yo realmente soy investigador espiritual y yo veo que se habla muy poco de la disyuntiva entre la forma de vivir del ser humano en esta tierra, en el día a día, lo cotidiano, y la práctica espiritual profunda. Porque si nosotros, toda la humanidad, hoy por hoy, necesita para llevar el mínimo indispensable a su hogar, con su familia, eh, un, ¿cómo podría decirlo? Un desarrollo, una lucha, una contienda en el día a día para poder vivir, ¿cómo es que luego va paralelamente a hacer una práctica espiritual en donde logre los estadios superiores de conciencia? Yo diría que planteado así, y es como hasta ahora yo veo que así lo plantea el mundo espiritual, planteado así es casi imposible, porque, bueno, o hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que criar a los hijos, la familia, tu esposa, tus padres, y a su vez tenés que hacer un desarrollo profundo y consciente. No en vano los místicos de la antigüedad se iban al medio de la montaña, al medio del desierto, se metían en claustros para alcanzar esos niveles espirituales. Entonces hoy, este siglo XXI que recién comienza, nos enfrentamos a esta disyuntiva que se habla muy poco y que realmente aleja a la gente de la práctica espiritual, porque ve que no puede lograr amalgamar estas dos formas de vivir. Y en cambio Yin Shantao lo simplifica enormemente, y entonces esa es la respuesta de Yin Shantao,
fue quizás también la segunda cosa que más me enamoró ante, ante esta dualidad del mundo. Y Yen Tao explica que en esta transformación interior que hacemos profundamente, a través de clases, a través de técnicas de reflexión meditativa que se llaman Chen Ti Chen Si, y a través del servicio de dar a los demás, como es que altruismo, del servicio altruista, eh, logramos entonces empezar a tener una transformación profunda en nosotros, pero profunda, a través de una mirada interior, a través de aprender también una conciencia suprema en cada palabra, en cada acción. Y por lo tanto, una vez que nosotros tenemos esta plena conciencia de la palabra, de la acción y del origen de la palabra y la acción, que es el sentimiento, o sea, llegar hasta ahí y tomar el control de esto, naturalmente, teniendo control en la causa, el efecto que generamos en cualquier plano, ya sea el plano espiritual, ya sea más hacia abajo el plano energético, el plano psicológico, el plano físico, es guiado siempre por nosotros, guiado siempre por nosotros, a través de desarrollar una plena conciencia desde el origen de la causa. Entonces darme cuenta que no había esta disyuntiva, sino que hay toda una unificación, que mi vida física también es la consecuencia de mi desarrollo espiritual. Esto tuvo un profundo impacto en mí, un profundo impacto en mí. La relación con una pareja, la relación con tus hijos, la relación con tu trabajo, lo que precipitas de los planos superiores. Nosotros explicamos que hay 5 portales energéticos que básicamente son sabiduría, amor, salud, familia y dinero, y a través de una profunda transformación interior tuya lográs precipitar los efectos de una abundancia en todas las necesidades de tu vida actual. Si habláramos de un Dios, hablamos del Tao, hablamos del Dharma, o como tú quieras llamarle, sería bastante injusto que tengamos que pelear acá la vida humana y a su vez todavía tratar de iluminarnos y volver a nuestro lugar original. Entonces empiezan a tener sentido la palabra de los Vedas y la palabra del Bhagavad Gita, y empieza a tener sentido la palabra de la Torá cuando dice ponme en primer lugar a mí y todos tus caminos serán allanados, con distintas palabras pero más o menos expresa lo mismo, y comprender que nuestra vida es el reflejo de nuestro desarrollo espiritual. Y cuando más nos enfocamos en transformar y embellecer y sobre todo armonizar esa parte espiritual nuestra, naturalmente, sin hacer nada en la vida, sin pensar en ir a trabajar, sin pensar en criar a los hijos, sin pensar a qué le vas a hacer a tu esposa, naturalmente se da como consecuencia. Porque la vida es el reflejo de nuestro corazón, básicamente de nuestro interior. Lo es, y de hecho suena bastante profundo, como lo comentábamos al principio del podcast, en donde obviamente encontrar estos caminos que nos ayudan a crear esa congruencia en pensamiento, palabra y acción a través de las diferentes herramientas, para mucha gente en el occidente le es bastante trabajoso y confuso llegar a labrarse desde adentro para llegar a esas conclusiones que ahorita usted ha compartido. Y para brincarnos de este tema al siguiente, me gustaría, obviamente, en la práctica del taoísmo místico que usted enseña, es un camino, ¿no? Es una enseñanza que nos puede ayudar a llegar a estas conclusiones para vivir en total congruencia. Pero como pregunta número 1, partiendo en el podcast al principio, decía que íbamos a hablar de taoísmo místico. Me gustaría que nos explicara, por favor, ¿cuál es la diferencia entre taoísmo y taoísmo místico para que después ya nos vayamos de lleno en la práctica de poder, obviamente, trabajar y llegar a las conclusiones que ahorita usted ha manifestado? Bien, bien.
Para llegar a comprender esto, primero tenemos que saber que todas las espiritualidades del mundo tienen 4 niveles. Es el nivel, primero que nada, literal, luego es el desarrollo o explicativo de lo literal. El tercer nivel tiene que ver más con las reglas y la forma de utilizarlo, de trabajarlo. Ya el cuarto nivel es una reinterpretación de las enseñanzas de los grandes maestros. Y en Shantao propones el quinto nivel que, que, tiene mucho más que ver ya no con la doctrina en sí misma, sino con el poder llegar a ver la unificación de todas las enseñanzas de los 7 grandes maestros espirituales, por orden de precipitación en la Tierra. Podemos hablar de Krishna, podemos hablar o de Shiva, Lao Tzu, Confucio, Buda, Yeshua, Moshe y Mahoma. Cuando empezamos a separar los dogmas o nos liberamos de estos 4 niveles de procesos que expliqué anteriormente, comprendemos que la verdad es la misma en todas las espiritualidades, en todas las enseñanzas de los maestros. Y esto es liberador, porque yo ahora ya no necesito pertenecer a, un, a una etiqueta específica para alcanzar la verdad, pero sí hay solo una forma de alcanzar la verdad. No hay 10 formas, no hay 10 caminos. Por definición propia, la verdad es una, y si hay 2 verdades, una es mentira. Comprendiendo entonces que todos estamos dentro del Tao, estamos todos dentro de Dios, somos seres humanos dentro de, ¿comprende? No somos seres humanos y hay un Dios allá, no, todos somos humanos dentro de Dios. Y Dios es algo que está al costado nuestro, nos traspasa, somos parte de Él, no hay nada afuera, no hay nada afuera. Todo lo que hay afuera del Dharma infinito, del Tao infinito, es todo una creación específica de los intelectos superiores para que nosotros podamos darnos cuenta y despertar a esta verdad única, que cada uno de nosotros somos Dios. Es como que una célula nuestra pensara que es individual a nosotros. Si nosotros fuéramos Dios para esa célula es parte nuestra. Y si no estuviera esa célula no estaríamos nosotros tampoco. Si no estuviera el hígado, no estaríamos nosotros. Si no estuvieran los pulmones, no estaríamos nosotros. Entonces, por lo tanto, todo es una unión perfecta, y cada uno de nosotros somos. ¿Por qué la idea del taoísmo místico de Yen Shantao? Es precisamente por esto, es llegar a este lugar de absoluta claridad, donde no hay nada afuera de nosotros. Y de hecho, tú y yo, Enrique, somos uno. Así como yo me veo entrevistando o charlando conmigo mismo a través de 2 realidades que se complementan para cada uno precipitar sobre el supuesto otro una mejor evolución. Una vez que se comprende esto, ya no hay un lugar donde ir, no hay una meta, no hay un destino, simplemente lo único que se anhela o se aspira es el encuentro total conmigo mismo, que es la libertad pura. ¿Comprende esto? La mera comprensión, como le estoy diciendo ahorita, que insisto, o sea, requiere bastante tiempo de introspección, pero la mera comprensión de esto incita a la transmutación de las anomalías que afectan al ser para llegar a esa unión. Imagínate tú que una persona que nos está escuchando ahora mañana vaya a su trabajo y de pronto tiene un jefe bastante opresivo, y él vivencie la posibilidad de que ese jefe opresivo es el mismo y que está ahí con esa forma solo para que él pueda aprender a transmutarlo.
porque como vuelvo a insistir, todo viene por afinidad de forma, atraje a esa persona para que me ayude a transmutarlo. Entonces, una vez que tomo conciencia de eso y empiezo a hacer ese trabajo interior, naturalmente esa persona opresiva ya no tiene razón de ser en este aprendizaje completo en el cual estoy adentro de este aprendizaje, y por lo tanto ya como no tiene razón de ser, desaparece. O sea que por ley de correspondencia lo que estoy viviendo, ya sea persona, lugar, circunstancia, es lo que yo he estado, digamos, aclamando, atrayendo hacia mí, ¿no? Usted menciona ahorita que una vez que yo me doy cuenta que lo que sucede en mi exterior es una enseñanza para poder cambiar mi modelo de percepción, en consecuencia modifico mi sistema de realidad para que ese sistema de realidad, desde la comprensión, transmutación, aceptación y demás, pues permita entonces yo vivir, digamos, más armónico y sabiendo que ahora voy a modificar la forma en la que estoy percibiendo para corresponderme con algo que esté en esa sintonía en la que yo estoy. ¿Es así? Sí, claro, entendamos que el bien y el mal no existe, el dualismo no existe, no hay nada como bien o mal, no hay nada como favorable o desfavorable. Eh, Cuando yo voy a la facultad, todo lo que se me da es para la evolución y llegar al título final, y luego trabajar de eso que a mí me gusta. Entonces, por lo tanto, el examen no fue lo malo, y, y el día de lluvia no fue algo malo, sino simplemente tenía que suceder porque yo necesito esa evolución. Así que una vez que tomo esta conciencia, no hay nada que esté pasando ahí afuera que realmente, salvo que yo esté enfocado en el afuera, está sucediendo. Maestro, pero Simplemente, entonces, una vez que yo empiezo a hacer ese trabajo de transformarme a mí mismo, solo a mí mismo, entonces no va a suceder. No va a suceder nada ahí afuera que yo, porque quiero que se entienda esto. ¿Cómo explicarlo de una manera sencilla? No hay nada que tenga que aceptar o rechazar. No hay nada que tenga que amar u odiar. Simplemente va a suceder. El aceptar lo que suceda para mi propia transformación interior y agradecer porque eso está sucediendo, va simplemente a generar un salto de conciencia en mí. ¿Por qué hoy estamos hablando tú y yo y de pronto no estoy hablando con, supongamos, un periodista de deportes? Porque nunca va a aparecer por acá un periodista de deportes, porque no tiene nada que preguntarme ni yo hablarle a él. Entonces, como no tengo esta conciencia deportiva, naturalmente no está en mi vida. Como tengo una conciencia espiritual, tú estás en mi vida, yo estoy en la tuya. ¿Comprende esto? Entonces, cuando nos sucede algo supuestamente exterior, lo único que está pasando es yo mismo me estoy, ¿cómo podría? Es en el propio trato que tengo conmigo, la propia relación que tengo conmigo es que generó eso exterior. Una vez que yo transformo esa relación que tengo conmigo en una relación de armonía, de aceptación, pero profunda, porque primero que nada necesito saber quién soy. Eso es lo principal. Porque digamos, el caos del mundo procede de la ignorancia. La ignorancia luego genera el dolor, y el dolor para defenderme genera el ego. Este ego es armado a través de un sistema de creencias. Pero yo una vez que descubro quién realmente soy, y por lo tanto la ignorancia desaparece, porque la única ignorancia que existe es quién realmente soy, entonces naturalmente esa relación conmigo mismo empieza a fluir en armonía, y todo lo exterior va a suceder así. Supongamos esto, que, que yo todavía no me conozco, el 99% de la humanidad no ha sido presentada a sí misma. Si no me conozco,
¿Cómo puedo pretender que esto que llamo vida sea armoniosa conmigo misma? También el maestro Yeshua dijo, ama a los demás como a ti mismo, y esto ha sido muy mal interpretado, porque ¿cuál es la medida que él da? Ama a los demás como a ti mismo. Él lo que dijo es, como te ames a mí, es como vas a amar a los demás. Entonces yo, si quiero seguir este precepto espiritual de amar a los demás, en primer lugar tengo que aprender a amarme a mí mismo, pero profundamente. Y eso suele causar de repente mucha confusión y, y malinterpretaciones porque el hecho de que uno pueda decir, bueno, para poder amar al exterior tengo que aprender a amar a uno mismo, pero ahí caben diferentes vertientes. De entrada, ¿qué le llamas amar? ¿Qué implica amar? ¿Hasta dónde sabes que amas? ¿Cómo sabes que te estás amando? ¿Y cómo sabes que puedes amar a los demás? Y como segunda instancia, compartiendo un poco lo que usted estaba mencionando ahorita, del poder nosotros aprender a aceptar que lo que está pasando no es más que un espejo, un reflejo, una correspondencia a lo que tenemos, pero considero yo, maestro, y no sé si esté de acuerdo, que en este momento presente, en la vida occidental, en ese inconsciente colectivo, hay tantos sistemas de creencias que nos es complejo en muchas ocasiones de nuestras vidas aceptar, al menos aceptar que lo que está pasando sin etiqueta de bueno o malo, lo tengo que aceptar para integrar, porque estamos tan reprogramados en algo que llamarían la Matrix, en nuestros sistemas de creencias, en nuestros miedos, en nuestro inconsciente, estamos tan ejecutando en automático que es bastante complejo por lo que yo he visto en estos años también de enseñanza, que la gente pueda hacer esto que suena muy sencillo, suena muy fácil, acepta al exterior, no hay buenos, no hay malos, acéptalo, pero por ejemplo, cuando vemos el caos desde afuera, ¿no? No el caos, lo vemos desde afuera, la pregunta sería, yo creo que se necesita, previo a esa gran conclusión que es la aceptación, para poder saber que no me afecta nada, yo creo que para llegar a ese momento que suena fácil, se necesita una práctica mínima, máxima, diaria para poder llegar a ese nivel de comprensión, porque creo que ese es el objetivo máximo, la aceptación, pero con tanta cosa que pasa en el mundo interior de cada persona, más el inconsciente colectivo, más las reprogramaciones, más medios virtuales, para la gente que quiere empezar en todo esto, considero yo que tiene que haber una constancia mínima, disciplina diaria mínima o máxima, depende cuál sea el caso, para llegar a eso, a esa conclusión tan maravillosa. Y yo quiero preguntarle, el Tao místico, ¿qué caminos lleva el taoísmo místico en esto? Vamos por partes. Lo primero es que cómo saber cuando me amo. Esa fue creo la primera pregunta. Bien, el, el aprender a amarse y el saber que uno se ama tiene una respuesta muy sencilla. Es el cuestionamiento constante hacia mí mismo. El cuestionamiento constante hacia mí mismo. La persona que no se cuestiona a sí mismo no se ama. La persona que en Yen Tao tenemos un dicho, dice, los budas se equivocan siempre, los sabios se equivocan a veces y la persona común no se equivoca nunca. ¿Comprende? Sí. Hay que cuestionarse constantemente a uno mismo. Lógicamente que basado en preceptos espirituales. Los preceptos espirituales son fundamentales. Y uno tiene que abrazar esos preceptos espirituales. Los preceptos del altruismo, los preceptos de la bondad, los preceptos también de la belleza. Entonces uno necesita saber, tiene que tener cuidado de no ser egoísta. Lo que en el mundo espiritual se llama el mal es el egoísmo, y en el mundo espiritual se llama el bien es el altruismo. Eh, Siempre y cuando tú quieras hacer primero una transformación interior, que lleva muchos años, como tú bien dijiste, no es que va a pasar de un momento a otro, sino que se necesita una práctica espiritual profunda. Entonces, por lo tanto, la transformación interior hacia la pureza, hacia no tener que no nazcan de nuestro inconsciente pensamientos de juzgar, de atacar, de violencia, ni palabras ni acciones, pero proviene mucho antes, anterior, ver nuestro sistema de creencias y disolverlo, para que realmente descubramos quiénes somos realmente. Y una vez que nosotros descubrimos quiénes somos, ya no, este sistema de creencias se disuelve naturalmente porque ya sabemos que eso no somos. Esa construcción que hicimos por miedo,
y que nuestros padres también nos criaron a través del miedo. Nosotros siempre damos un ejemplo que es cuando enseñamos a un niño a cruzar la calle y le decimos, tener cuidado que te va a atropellar un auto, ¿sí? Entonces le estamos haciendo ser responsables solo a través del miedo. Si nosotros le pudiéramos enseñar a ese niño, de hecho es como yo crié a mi hija, a través de aprender a amarse, cuando vayas a cruzar la calle, aprende a amarte a vos misma, entonces mirá que no venga ningún auto, porque así cruzás segura. A partir de ahí yo empiezo a hacer una transformación en mi vida, no esperando el dolor, porque hoy cuando tú me preguntaste, bueno, ¿y cuál fue el hecho, la situación que cambió tu vida? Es porque todavía la humanidad está esperando el dolor para hacer una transformación. Pero amarnos a nosotros mismos implica no esperar el dolor, no esperar la situación para aprender a empezar a transformarnos, sino por conciencia propia empezar a transformarnos antes de que venga el dolor. Eso es amarse, eso es amar. Supongamos que hay gente que fuma y todos sabemos que al final del camino lo espera un paro cardíaco o, en el mejor de los casos, o un cáncer del pulmón. La persona que se ama no piensa, a mí no me va a pasar y sigo fumando, o fumo hasta que me pase. Después vemos que mucha gente que le da un paro cardíaco empieza entonces ahí sí a ir a un gimnasio, a hacer footing, a correr 10 metros, ¿verdad? Vemos muchos casos de eso. Pero después que vino el susto. Pero si una persona que está fumando toma conciencia que la gran mayoría de esto que estoy fumando le pasa esto, entonces, como me amo a mí mismo, voy a dejar de fumar antes de que suceda ese hecho y entonces sí voy a empezar a hacer los ejercicios de salir a trotar, lo que sea, por el parque, por la rambla. Entonces esa persona comenzó a aprender a amarse. Es fundamental esto. ¿Cómo sabemos cuándo aprendemos a amarnos? Cuando empezamos a hacer transformaciones en nuestra vida, aún antes de que venga una situación, que aparezca en nuestra vida una situación dolorosa, para que ahí recién empezamos a precipitar o a comprender que lo que estábamos haciendo fue lo que desencadenó eso. Eso es en primer lugar. Eso es en primer lugar. Entonces, aprender a amarse implica, primero que nada, hacer una transformación. No desde el ego, no desde el quererme a mí mismo, no desde el querer siempre tener razón, sino todo lo contrario, es cuestionarme y también desde un lugar tratar de brindarme al otro en lo que necesita, percibir al otro, percibir al otro. Amar es percibir al otro. Amar, amar es un estado de conciencia plena. Amar es una práctica espiritual. Eh, Cuando yo digo amar al otro, yo hace poco conté esto a mis alumnos. Eh, un día yo estaba trabajando con 16 años en la quinta de mi maestro, estaba dando vuelta a la tierra para plantar semillas y se acerca mi maestro con sandía cortada. Eh, a mí no me gusta la sandía, no me gustó nunca la sandía, y yo amablemente le incliné, gracias maestro, le agradezco mucho su corazón, pero la sandía... No había pasado 2 semanas que ahora yo estaba nuevamente en la quinta trabajando en verano, hacía calor, y mi maestro me trajo 2 duraznos frescos. Él había averiguado con otros compañeros, practicantes espirituales, que a mí la fruta que me gustaba era el durazno, y entonces él me trajo estos 2 duraznos frescos. Eso es amor, eso es amor. No darle al otro según tu sistema de creencias, no darle al otro lo que tú crees que le hace bien. Nosotros muchas veces diciendo que amamos a otros, damos consejos, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, según nuestra forma de ver la vida. El amar al otro es ver lo que el otro necesita y para eso tengo que tener ese compromiso de verlo, de percibirlo, de tomar conciencia del otro profundamente. Entonces, este trabajo interior que es tomar conciencia de mí, cuando pasa a ser parte de mi forma, parte de mi subconsciente, ahora yo soy así, naturalmente se explaya al otro y así como me miro a mí mismo, empiezo a amar al otro y empiezo a observar al otro y a darle lo que realmente necesita. Eso sería muy lineal, muy superficial, este entendimiento de la diferencia entre amarme a mí mismo
y amarme a través del ego, ¿no? Quererme a través del ego. Hoy por hoy la psicología, bueno, por algo nace la psicología transpersonal, porque la psicología es mucho de trabajar el yo, el yo, el yo, el ego, y llega un momento que la psicología, esto no lo digo yo, también lo hemos charlado con Mario Sabán, por ejemplo, llega un momento que esa psicología genera un bucle en donde ya no puedo salir, porque el yo, el ego, me lleva a un callejón sin salida. Quizás, ojo, esto lo hagan los psicólogos porque es una forma también de asegurar constantemente el mismo cliente para siempre, ¿no? No, de cualquier manera, tenemos que comprender que, que lo único que nos abre una puerta hacia un lugar infinito es la espiritualidad. Entonces, este yo tiene que ser disuelto lo más rápido posible por el todos. Descubrir que somos el todos es, eh, digamos, la revolución consciente que el mundo está esperando y es el próximo paso. En cuanto a lo segundo, que me estabas hablando precisamente del sistema de creencias global y los arquetipos, eh, es nuevamente cuidado, poner la atención en el exterior. El gran tema es que aquellos que se benefician manteniendo este sistema son los mismos que nos educan y vuelvo a insistir, ¿no? Desde un nivel subconsciente, porque ya creemos que somos nosotros los que pensamos así o los que sentimos así, pero en realidad nos han educado para estar atentos al afuera, y el afuera no existe. Entonces, mientras mantengamos la conciencia en el afuera, estamos atrapados dentro de la tela de araña, ¿no? De la red de Indra. Yo también a mis alumnos siempre les doy un ejemplo básico, eh, que es cuando vamos al cine. ¿Cómo saben ellos que esto se puede llamar película de terror? ¿Cómo pueden saber ellos que esto se llama película cómica? ¿Y cómo pueden saber ellos que se llama película romántica? Porque saben que tenés un sistema de creencias, que ciertas imágenes y palabras te van a hacer llorar, ciertas imágenes y palabras te van a hacer sentir miedo, y ciertas imágenes y palabras te van a hacer reír. Entonces estás atrapado dentro de ese sistema de creencias que es tan fácil y predecible que logran generar la emoción que ellos quieren que vos generes. ¿Comprende esto? Totalmente. Romper con toda esa estructura es interno, es un trabajo interior. Lleva años, por supuesto que sí. Lleva un trabajo reflexivo, lleva la guía de un maestro cualificado, lleva un trabajo de meditación, lleva un trabajo también de un trabajo exterior, un trabajo exterior. Mi maestro, por ejemplo, hoy por hoy el venerable Xiang Wen, el venerable maestro de Taiwán, eh, cuando se precipitan ciertos acontecimientos astrológicos en el mundo donde los intelectos divinos están más perpicaces a percibir lo que necesitamos, él lo que pide, y yo me he asombrado con esto, es problemas. Mientras que todos, a través del miedo, como ovejas, nos precipitamos en los templos o donde sea a pedir soluciones, él pide problemas. Porque la transformación, o sea, eh, solo el boxeador solo sabe cuán bien entrenó el día que está arriba del ring, correcto eso. Y las practicantes espirituales que queremos alcanzar niveles superiores de conciencia, deberíamos agradecer por cada vez que una encrucijada llega a nuestra vida, porque nos está midiendo y nos está enseñando en qué punto hemos logrado superar esto. Y si estamos en ese punto donde no nos afecta psicoemocionalmente, sino que nos genera todo lo contrario, una felicidad, el gozo, el placer del triunfo, entonces ya, ya esa encrucijada no tiene más razón de ser, de presentarse en nuestra vida. Esto que mencionaba ahorita en cuanto a los problemas que se piden problemas desde mi forma
desde mi punto de observación, tanto en cosas personales como lo que ve la humanidad. No sé si esté de acuerdo en esto, maestro, pero me he dado a la tarea de observar detenidamente y aunque pudiera parecer un poco fuerte o drástico, pero son necesarias en varias áreas de nuestras vidas, eso que se llamarían problemas o tragedias. Un ejemplo en todo esto es que podemos nosotros como seres humanos en nuestra desconexión individual y hacia el exterior total, separarnos, ofendernos, humillarnos, matarnos, acribillarnos, robarnos, lo que sea, pero cuando una tragedia, digamos, entre comillas, tragedia se acontece, llamémosle un temblor. Cuando un temblor se acontece, entonces en esa tragedia sale lo mejor del ser humano. Sale la compasión, sale el servicio, hay que escarbar, hay que rescatar, no me importa si me robaste, me insultaste, ahorita todos necesitamos en este momento la unificación de la conciencia para poder trascender la experiencia del impacto que está causando justamente esto que Pachamama ha creado, ¿no? O que ha suscitado, y siento yo que en las tragedias más intensas siempre está la puerta de la sabiduría tan grande, tan amplia, para que sean esos en donde sean, desde mi perspectiva, momentos en los que cuando uno no quiere cambiar, uno no puede o no sabe cómo cambiar, en la infinita sabiduría de la creación dice, ok, ahí te va este evento. Y este evento es, ¿me entiendes? Si estás experimentando, si estás viviendo lo que está aconteciendo para que puedas llegar a vivir, a experimentar lo que es la unificación o el, mira, bajarle a las revoluciones del ego para llegar a la comunión como el estado del terremoto, ¿no? De una erupción, llegar todos, bajarle a los niveles del ego y ahí en ese momento decir, ¿por qué no podemos sostenernos en esa experiencia de sacar lo mejor de nosotros mismos? Bien, pero esto tenemos que saber. Yo estoy en un 100% de acuerdo contigo, pero esto tenemos que saber. Vuelvo al punto que hablé anteriormente. Estos acontecimientos, ya sea provocados por el hombre o ya sea como catástrofes naturales, pero fundamentalmente quiero hablar de las catástrofes naturales, no provienen de la nada, ni es Pachamama, ni el universo. Somos nosotros mismos los que creamos las catástrofes naturales. El karma es un vapor, por ejemplo, el karma de asesinar animales para supuestamente alimentarnos, cuando ya se ha comprobado científicamente eh, que no se necesita la ingesta de animales para tener una salud totalmente fuerte y estable. Yo, de hecho, hace 20 años que soy vegetariano, por ejemplo. Entonces, provocar sufrimiento en otro ser vivo solo por placer, no por necesidad, eso genera justamente un karma que es como un vapor, que se va ascendiendo a los planos superiores de conciencia y como esas nubes densas empiezan a precipitarse y se precipitan en catástrofes naturales. No solo con los animales, ¿verdad? No somos solo inmisericordiosos con los animales, también somos inmisericordiosos con el resto de la humanidad. Solo es para poner un ejemplo. Ahora, necesitamos nuevamente, y Enchantado llega a este punto de la pregunta, si necesitamos esta catástrofe natural nuevamente para unificar corazones y todo eso que tú dijiste, que es hermoso, pero necesitamos esto. Entonces, parece que somos niños que necesitamos la cachetada y en realidad la humanidad ya está en un punto crucial donde debe de pasar necesariamente a la madurez. Entonces ya no necesita la humanidad hoy por hoy la cachetada de Dios, del karma, de lo que sea que quieras llamarlo, para recién ahí reaccionar y empezar a madurar y ser solidario o benevolente o lo que tú quieras. No, no, es hora que nosotros digamos, ya no soy un niño que necesito el rezongo. Esto lo puedo hacer a conciencia.
Y esto lo puedo hacer todos los días y puedo enseñarlo y explicarlo y crear entonces un mundo más consciente. Y yo te puedo asegurar que al no haber causa tampoco va a haber efecto. Esto tenemos que comprender. Y por eso que Yin Shan Tao es precisamente este nivel superior de conciencia. Porque lo que nosotros abogamos principalmente es a la transformación del ser humano, no a través del dolor, sino a través de la conciencia. Y una persona solo puede llegar a ser consciente de esta forma, o sea, supraconsciente, solo a través del amor. Amarse a sí mismo y amar a los demás. Que no es una cosa que se diga, sino es algo práctico y palpable. Eh, yo te doy un ejemplo. Y tiene mucho que ver con, perdón, tiene mucho que ver esto con la mentalidad o de carencia o de abundancia. Si somos uno con Dios y Dios es infinito, todos nosotros somos infinitos y todos nosotros somos abundantes. Entonces, nosotros explicamos, por ejemplo, que los grandes budas vinieron a dar los mal llamados mandamientos. No, no, no. En primer lugar, se llama decálogo y logo significa palabra, palabra sagrada, ¿sí? Sino que son 10 vibraciones. Cuando Buda o Moshe, porque Buda también dice no roben, no están diciendo no roben como un pecado o como algo que tenés que sentirte culpable o que te va a pasar algo, una fuerza divina, sino mirá que no tenés necesidad de robar porque sos infinito. ¿Entiendes? No, no vibres con esa mentalidad de carencia porque todo te pertenece. Y cuando te asocias con el todo te pertenece. Entonces mis alumnos van caminando por la calle, por ejemplo, y no tiran un vaso de plástico a la vereda, pero no por una cuestión de moral o de ética o una cuestión de buena ciudadanía, sino porque ellos comprenden que esa vereda es de ellos, esa ciudad es de ellos y este mundo es de ellos. Todos nosotros somos de todos nosotros. Entonces, robar es robarme a mí mismo, ensuciar es ensuciarme a mí mismo, perjudicar es perjudicarme a mí mismo. Lógico que la acumulación de hechos va a generar una consecuencia drástica, pero esa consecuencia drástica no viene como castigo, sino que viene como una toma de conciencia. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a necesitar tomas de conciencia? Hasta que este mundo se destruya y tengamos que esperar 200.000 años a volver a tener este nivel que tiene de conciencia la humanidad. Hoy estamos ante un hecho único, único en toda la historia de la humanidad. Hemos alcanzado una elevación cognitiva como seres humanos. Hemos ya pasado por la parte lárvica, por la parte mineral, por la parte vegetal, hemos pasado por el cerebro reptil, hemos pasado por el cerebro mamífero, hemos desarrollado el cerebro moderno, y ahora estamos a punto de pasar a un quinto cerebro que es el nivel supraconsciente, de los cuales aquellos que estemos preparados, y Dios quiera, así lo aspiro, y lo precipito en este momento y bendigo a todos porque sea para toda la humanidad, o por lo menos gran parte de ella. Los intelectos superiores van a descender, aquellos que estemos preparados a ser vasijas y recibirlos y tener esta conciencia de no el egocentrismo y el egoísmo, sino de querer ayudar a los demás. Entonces, está muy bien lo que tú decís, Enrique, yo quiero, pero tomame en cuenta que no es la forma que la humanidad va a evolucionar. La evolución no puede venir jamás a través del dolor y el sufrimiento, sino la evolución tiene que venir, tiene que precipitarse a través de la toma de conciencia del amor. No necesitamos, eh, no podemos decir nos amamos cuando necesitamos el castigo para evolucionar. ¿Comprende esto?
No, lo comprendo perfectamente y sí, no lo refiero en el sentido de que necesitemos la experiencia del dolor o la tragedia para alcanzar la madurez espiritual, sino que en términos generales, en ese vaivén de emociones o vaivén de inconscientes colectivos, en algunas ocasiones, cuando ha pasado eso, sí se ha visto un despertar en alguna comunidad o se ha visto un despertar, Pero, por ejemplo, cuando pero alguien sigo muy padece corto, ¿verdad? alguna Pero sigo, enfermedad. ahí sigo muy corto. Tome por ejemplo el ejemplo de las Torres Gemelas y veamos al pueblo de Nueva York en ese contexto, todos trabajando con los bomberos, con los policías. Eh, no sé cuántos años ha pasado de esta tragedia y ya tenemos problemas, policías, gente afrodescendiente, la sociedad dividida en dos o tres contextos. También lo del COVID, todos mandaban mensajes, ojalá que sea para un salto de conciencia de la humanidad, qué lindo los delfines en las aguas de Venecia, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? En realidad es como, 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 como un medicamento químico que esas tragedias son como un medicamento químico que quitan el dolor, pero no van profundamente y extirpan la causa de la enfermedad. Eso es lo que justamente le estaba contemplando a usted hace rato, que, o sea, suena muy sencillo decir, toma conciencia y realízate. Pero cuando vemos estos ejemplos, como lo acaba de mencionar usted, y como pasó el COVID y demás, y muchas otras cosas han pasado, al momento surge un aparentemente despertar o comunión y después se olvida. Y yo le comentaba hace rato, le preguntaba, ¿qué es lo que podría hacer una persona en su sostenimiento diario como mini disciplinas o disciplinas diarias o práctica diaria para poder sostenerse hasta que ya no tenga que sostenerse y se convierta en la experiencia y sea el ejemplo mismo de lo que es el actuar espiritual? Y esa era la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer una persona en todo esto? Y también la Bien, segunda pregunta le dado esto es, hablaba hace rato de alcanzar la madurez espiritual, en donde ya no necesitemos entre comillas, tragedias para despertar, sino que seamos maduros. Entonces, desde el taoísmo místico, prácticamente, es decir, desde el qué se puede hacer en forma práctica en la enseñanza del taoísmo místico, a sostenernos en esto para alcanzar la madurez espiritual. bien, vamos por partes. Eh, lo ideal sería que una persona, todas las personas del mundo, hicieran una práctica espiritual. Pero como tú hablaste de distintos contextos y distintos niveles de conciencia, y me preguntas por algo que la persona podría comenzar a practicar, eh, yo diría que hoy por hoy la primera práctica principal y fundamental es mirar al otro, mirar al que tengo al lado y aprender a no juzgar, sino a ver sus necesidades y ver su contexto y ver en qué me puedo involucrar yo para que esa persona, una vez que pasó a través de mi corazón, porque cada persona que llega a mí puede llegar por un año o puede llegar por una hora. Cada persona que llega a mí es una persona que llega a mi corazón. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué, qué parte, qué impulso le di para que esta persona, cuando pasó a través de mi corazón, se haya ido siendo una mejor persona, una persona más elevada? Entonces es fundamental mirar al otro para ver su necesidad. Si yo, por ejemplo, voy pasando por la calle y hay un señor sentado en la vereda pidiendo dinero, y quizás desde mi ego saco un dinero y se lo doy, y me voy contento porque creo que fui altruista. En realidad lo único que hice con esa persona es atornillarlo más a su sistema de carencias, que cree que necesita dinero, pedir dinero para obtenerlo. Entonces, una de dos cosas. O le doy $1 millón para que realmente cambie su vida, o $100.000 para que cambie realmente su vida. Entonces ahí sí hice un acto de conciencia verdadera. O como mínimo debería sentarme al lado de él y indagar sobre su vida y ver cuál es el origen de por qué está sentado ahí. O sea, cuál es su sistema de creencias negativo que lo llevó a estar hasta ahí, como mínimo. Entonces, quizás ahí sería mucho más
realmente proactivo en la vida de esa persona. Ma- Así que por un lado, perdón, por un lado tenemos la transformación interna mía, que es el que genera que todo mi entorno empiece también a verme transformado y quieran aprender y quieran seguirme esa transformación que estoy haciendo. Y por otro lado, el involucrarme en el otro, olvidarme de mí mismo desde el ego y involucrarme en el otro, qué es lo que necesita realmente para ayudarlo, por lo menos a darle un paso más en esa transformación. Estas dos cosas en el mismo carril, y que son sencillas de hacer, son muy sencillas de hacer, son muy sencillas de hacer, pero para eso tenemos que salir de nosotros mismos, para eso tenemos que salir de nuestro lugar de mirar y pensar constantemente de que nos levantamos hasta que nos acostamos solo nosotros mismos. ¿Qué necesita el otro? En este sentido, los hijos son grandes maestros porque nuestros hijos nos dicen, y yo te dije esto, ellos te lo resaltan, y yo te dije esto, y cuando vos recordás que realmente te lo dijeron, y vos igual dijiste una frase, hiciste una acción que no era en concordancia con eso, te diste cuenta que no le prestaste atención, que estabas centrado en vos y no en él. La disipación del ego, no hay que hacer una gran meditación. La disipación del ego es simplemente olvidarme de mí mismo para empezar a trabajar y ayudar a él, naturalmente. pues, Bien, y la segunda pregunta, sí, perdón, no la recuerdo. Déjeme entender. Entonces, en un orden de ideas, regresando un poco a la conversación, cuando hablábamos del amarse a uno mismo, comentaba usted que uno de los actos principales, esenciales, primordiales, como un camino del autoamor, es preguntarnos acerca de nosotros mismos, ¿no? Como una primera instancia para empezar a cuestionarnos muchas cosas de nosotros mismos y, ¿por qué no empezar después a cambiar lo que tenga que ser cambiado desde la resonancia, desde el amor, ¿no? Si eso es así, entonces yo siento que en segunda instancia, antes de querer ver al otro y ser compasivo con el otro, primero tengo que ser conmigo, ¿no? O sea, primero tengo que hacerlo yo para poderlo Correcto. hacer en ese orden de ideas. Tú imagínate lo potencial que es tu transformación sin hacer nada para el otro, lo potencial que es tu transformación para que el otro se vea animado a hacer la misma transformación que tú. Ese es un acto de amor supremo, Es ¿comprende? totalmente supremo. Y de hecho era también lo que le comentaba hace rato. O sea, si es tan supremo y es tan potente y es tan eficaz, usted lo dijo hace rato también, son pocos los personajes que han alcanzado ese estado máximo. Y justamente volviendo otra vez como a entretejer la conversación, Pero no hay una meta, no hay una meta, es un proceso que quizás no tenga un fin. O sea, los que han alcanzado quizás, permíteme discrepar con esto, si tú hoy te miras a ti mismo y empiezas a trabajar en transformar una cosa sola, ya mañana es una meta que alcanzar. Y ya estás en ese camino. Y ya fue, y seguramente ya lo estás haciendo, y por algo este corazón que tenés en presentar este programa, y en ayuda a los demás. Entonces, yo quiero que entiendan esto, a todos tus oyentes, todos los que te ven. El saber, el saber no es la meta es la ignorancia. Lo único infinito es la pregunta. Y Yantao se basa cuando tú lees las enseñanzas de Yantao, estudiar las enseñanzas de Yantao de los grandes maestros físicos de toda la humanidad, a lo largo de tantos años, ellos lo único que hacían era preguntar, y la pregunta nos lleva a un vacío, porque la pregunta jamás se termina, la pregunta es infinita. Y ahora si comprendemos que el Tao, que el Wuchi, que el Dharma es infinito, entonces no hay una meta que alcanzar. La meta es la pregunta, la resolución de la pregunta que van a hacer 100 preguntas más. Y ese es el maestro, camino de transformación. me resuena de repente esto, porque podría ser un poco confuso y bueno, que habría la oportunidad para resolverlo, ¿no? ¿No considera usted que de tanto preguntar se puede perder en lo intelectual y desconectarse de lo espiritual? No, bueno, estamos hablando de no preguntas intelectuales,
sino preguntas metafísicas, ¿verdad? Ok, O sea, un ejemplo real, para gente que está escuchando ahorita, un ejemplo real correcto, entre preguntar intelectual y preguntar metafísicamente. voy manejando en el automóvil, el carro, y choco. Inmediatamente, ¿qué reacción surge de mi subconsciente? Si es una reacción negativa, tengo que ver cuál es mi sistema de creencias profundo que me llevó a ver ese hecho como algo negativo. Quiero que entiendas que cuando veo un hecho como algo negativo, inmediatamente mi sistema nervioso central emite una orden donde todas mis glándulas segregan combinaciones químicas que me hacen tener un estado emocional en determinado lugar, hacia determinada dirección. Por eso vuelvo a insistir, todo lo que está sucediendo dentro mío, no está sucediendo ahí afuera. Los hechos exteriores son neutros y solo soy yo capaz de darle una dirección. Entonces, por lo tanto, van a seguir sucediendo esto, sí, porque lo que quiere el sistema que llamamos Yin Yang, este sistema en cristianismo se llama la voluntad de Dios, y en el Tao Te Ching dice el Tao que se puede nombrar, no es el Tao verdadero, pero el Tao que se puede nombrar es la madre de todas las cosas, su sistema, que nosotros llamamos Yin Yang, el Tao que se puede nombrar, la madre de todas las cosas, la voluntad de Dios, lo que quiere es que ese hecho puntual es para que yo genere Dharma. Entonces, tuve una coalición con mi carro, y tengo que percibir, estar atento cuál fue mi primera reacción. ¿Proviene de un sistema de creencias negativos o proviene de las enseñanzas de los Budas y los santos? Yo no puedo saber en realidad si ese hecho es contrario a mi evolución o favorable a mi evolución, pero seguramente que es favorable a mi evolución. Así que el día que pueda sinceramente, desde el subconsciente, sin tener lo que pensar, golpeas tu carro contra otro, golpeas tu automóvil contra otro, y qué decís, esto es una gran bendición que favorece mi evolución, y te sentís feliz, y te bajás de tu auto con una felicidad, una sonrisa en tu boca, para ver si el otro se lastimó y ver cómo puedes ayudarlo. Entonces, ese día empezaste un proceso de evolución. Y esa es la pregunta interna, no una pregunta intelectual, sino es una pregunta de tu subconsciente. ¿Qué sistema de creencias tengo? ¿Cuál es el sistema de creencias que está generando estas reacciones en mi vida? ¿Cuáles son mis límites? Porque el sistema de creencias presupone un límite. Cualquier cosa que te haga enojar es un límite. Cualquier cosa que te ponga triste es un límite. Cualquier cosa que tú consideres como malo o desfavorable a ti es un límite. Y toda la vida está hecha para que disolvamos los límites. Mientras lo aceptamos, aprendemos a amarnos y empezamos a aceptar estos límites a través de la conciencia plena, entonces no van a venir hechos que me obliguen a reformularme mi límite. ¿Comprende esto? Pero mientras no acepte todavía y tenga una idea de que esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es lo conveniente y esto es lo inconveniente, entonces naturalmente van a venir justamente esas situaciones para que yo cada día amplíe un poco más mi sistema de creencias hasta disolverlo y que mi sistema de creencias sea Dios, ilimitado, el Tao. Vuelvo a pensar que se requiere constancia en la práctica diaria para poder llegar a este nivel de conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del accidente automovilístico, la primera reacción sería no desde la forma psique o subconsciente, sino es en la cuestión de gratitud, ¿no? Esto me encamina hacia una evolución, pero quizá poniendo escenarios un poco más drásticos y demás. O pongamos esto, supongamos que ¿no? viene el golpe, el choque, y, y tú lo primero que sabes es, espero que el otro no se haya lastimado. Ya está, era la prueba. Pero a ver, déjeme Después ponerle este espera que ejemplo, maestro. jamás en tu vida vas a volver a chocar, porque la enseñanza que era no preocuparte por vos, no ver tu ego, no ver tu sistema de creencias y enojarte o entristecerte,
sino simplemente haberte olvidado de ti mismo y decir, espero que el otro no haya salido lastimado. Ya está el aprendizaje, ya está la prueba, ya pasaste. Nadie va a la facultad y después que salga un examen lo vuelve a dar, jamás. Esto no sucede en toda la vida. No sucede. Y sí, 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 se requiere, digamos, bastante apertura, pero también de repente me viene este otro ejemplo dentro de esto que está poniendo. Supongamos que hay un accidente, choco y resulta que el que venía enfrente fallece. O sea, suena como fuerte decir, aún ahí agradece porque es tu evolución, porque ahí se van a confrontar muchas cosas y ahí no sé si en el lenguaje occidental, en la vida coloquial, a través de cómo puede percibirse una persona, suene tan fácil que sería un gran paso dar gracias en un accidente automovilístico porque el de enfrente falleció porque yo le choqué. ¿Sabes? O sea, de repente son escenarios fuertes que cuando tocamos Sí, temas de no, muertes y demás, suenan bien impactantes. Y ahí que a mí, alguien escuche a mí por me primera vez gusta ahorita mucho. decir, qué difícil se me hace eso. Bien, bien, a mí me gusta mucho cuando se ponen esos ejemplos porque ahí es donde se encuentra la verdad, en los ejemplos drásticos, en los ejemplos límites. Bien, y el tiene una relación de la muerte que no existe, entonces para nosotros no ha sucedido nada, es una evolución. Y si venimos a aprender a través de la prueba y el dolor y todo lo demás, entonces aquellos que dejan esta vida, qué bendición que ya se van a nuevos niveles de conciencia, en donde quizás y seguramente no sea tan radical el dualismo como acá. No sé si me estoy explicando lo que voy. Si nosotros como humanidad hasta ahora, ¿no? Como estos monos vestidos que somos, con esta pequeña conciencia, necesitamos el dolor para aprender, aquellos que evolucionan y dejan este plano energético, naturalmente eh, se elevan a niveles de conciencia donde quizás ya no haya que tener o percibir ese dolor o vivenciar ese dolor para aprender. Eh, no puedo ver con una conciencia espiritual y donde todo la muerte no existe y no y este es una escuela, es como el niño que llega a sexto año de escuela y no va más a la escuela. Quizás para el de quinto parezca que el de sexto falleció, pero en realidad no, evolucionó, ya no tiene que venir más a esta escuela. Y entonces pienso que desde ese punto de vista quizás hasta generaría alegría cuando alguien evoluciona y ya deja este plano energético que solo se viene a aprender a través del sufrimiento hasta que lo trascendamos. Enseñanza universal. Maestro, ya el tiempo se va acumulando para Bien, ir concluyendo el podcast. Aparte de herramientas prácticas y útiles que ha aconsejado usted, que es el autocuestionamiento y por supuesto en alguna área de nuestras vidas al día a día, de repente escoger un punto en específico en el que quiero ser compasivo, en el que quiero observarme. Aparte de esto, para poder alcanzar esa madurez espiritual y llegar a un punto máximo, como usted lo ha dicho, de cualquier cosa que pase en tu vida, cuando el intelecto dice que es trágica, agradecerle. ¿Qué otras prácticas tiene el taoísmo místico que pudiera aconsejar diariamente para hacer hasta alcanzar esa madurez? bien, bien. Básicamente nosotros creemos mucho en el poder del agradecimiento constante. Eh, Créeme que tener esta conciencia y esta vivencia eh, es realmente una precipitación de los intelectos espirituales, lo que se llamaría una bendición. Entonces, el agradecimiento constante y al empezar el día y en el correr del día por todo lo que nos está sucediendo y al finalizar el día tener una visión también de ver este día que pasó, en qué me hizo evolucionar y acostarme con esa vivencia, genera también un salto cuántico de conciencia que todas las personas lo pueden hacer. Eh, y me había quedado un tema para hablar contigo que era, lo hago corto, pues si no hay mucho tiempo, es que estamos ante el portal de un nuevo, de una nueva toma de conciencia de toda la humanidad. Muy prontamente van a suceder hechos históricos en la humanidad donde los intelectos divinos se van a precipitar para que cada uno de nosotros active su glándula pineal y los cristales de la glándula pineal
se enciendan. Así que simplemente que toda la gente que te escucha comprenda que todo es Dharma, que nada de lo que sucede en realidad es grave, todo es una precipitación de una evolución del ser humano y que el ser humano como ser, no como humano, está capacitado para ser un ser mucho más elevado, un ser, no quiero usar frases hechas que usa todo el mundo, un ser de luz, pero sí alguien tremendamente más poderoso de lo que creemos ahora. Yo a veces les doy a mis alumnos la visión de que somos un elefante en una jaula de un gorrión, pero que ese elefante está a punto de mirarse a un espejo y ver que es un elefante y salir de una vez por todas de este engaño. Maestro, entonces pudiera, como, no digo resumir, porque es que son muchos temas los que hemos tocado el día de hoy, que dentro de los diferentes caminos que hay, en este caso, por lo expuesto en esta conversación, las prácticas diarias que pudieran conducirnos otra vez a ese autoconocimiento vendrían siendo las experiencias filosóficas, metafísicas de autoobservación e integración y no algo más allá como una actividad física que Bueno, pueda conglomerar. nosotros obviamente que tenemos en nuestra práctica espiritual, los alumnos vienen a hacer trabajos de altruismo, también tenemos un conjunto de técnicas meditativas llamadas Chenpi Chensi, que están enfocadas de una forma muy rápida a vivenciar nuestra esencia, a percibirla, este, y también las clases, sobre todo para romper esos sistemas de creencias, clases de las enseñanzas sagradas de los maestros. Eso es como una práctica, digamos, eh, como, bueno, no me sale ahora el nombre, pero es como la práctica diaria que hacemos. Pero luego esto es llevado a la vida diaria, por favor, obsérvense, no se juzguen, pero sí cuestionense, traten cada día de ser más espirituales, perciban al otro, el dolor del otro, traten de ser puentes sanadores del otro. Y naturalmente eso va a generar un estado de conciencia de una vibración de nivel superior. Y bueno, lógicamente los esperamos en estas charlas, nuestros talleres, en nuestra página www.yenshantado.org, donde ahí damos talleres, clases, charlas, meditaciones guiadas, eh, mantras, kirtans, y un largo proceso para que este gusano entre en la crisálida y salga siendo una hermosa y maravillosa mariposa, que siempre lo fuimos, porque en realidad no hay gusano ni crisálida, sino solo la creencia de que somos una mariposa creyendo y soñando que somos un gusano, pero ya hace rato que somos mariposa. Muchísimas gracias por esto. Una pregunta lúcida, una pregunta que tiene profundidad, es para la gente ahorita escuchando, ¿por qué alguien usted podría aconsejarle que se adentre a las enseñanzas de taoísmo místico? Yo creo que bien Shantao es para todos los seres humanos de la humanidad, no importa el nivel de conciencia que tengan, porque todas las personas hoy en este mundo, eh, a ver, yo has visto que no me centro mucho en la parte no tan linda del asunto, ¿verdad? Pero todos, el que no toma pastillas para dormir o para la ansiedad, el alcoholismo, la droga, bueno, todos sabemos, no vale pena precipitar ni atraer esas cosas, pero todos sabemos que el ego dice, ay, yo soy feliz y yo estoy viviendo una linda vida y ay, qué linda que es mi vida, y todos sabemos que esto sucede, ¿eh? Y que son escapismos, ¿verdad? Del alcohol y otras cosas más, son escapismos para no ver nuestra vida correctamente. Pero Guille Tao promueve una solución sencilla que todos podemos lograr, hacer una transformación. Eh, es la luz, es precipitar la luz y que te veas las manchas, pero no de un lugar del ego y que no te gusta verte las manchas, sino que comprendas que esas manchas son fácilmente removibles porque es lo que tú crees que sos y no es lo que sos. Lo que sos no tiene manchas. Entonces, creo que es para todos
Y hemos transformado en estos 15 años la vida gracias a los intelectos divinos, gracias al amor supraconsciente. Hemos transformado muchísimas vidas y esperemos seguir haciéndolo. Aparte, no sé si tú sabes, pero nuestras clases en nuestros centros son gratis y también hacemos trabajos de altruismo, porque el dar es lo que genera el vacío y cuando genera el vacío se precipita a los intelectos superiores de la abundancia. Entonces no tenemos que hacer nada más que dar. Voy a poner toda esa información aquí, justamente en este podcast, para que la gente interesada pueda visitar a su website y ahí se entre en toda la información. Maestro, para cerrar entonces el podcast del día de hoy, hay una pregunta que le hago a todos los entrevistados y ahora me toca hacérsela a usted y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Bien, la bendición de vida, la lección de vida más importante es que cuando más doy y más me olvido del yo egoico, más mi vida se armoniza naturalmente sin que yo tenga que estar poniendo un intelecto, una fuerza, un esfuerzo en algo. Hoy vino mi hija con el carnet de notas de secundaria, de segundo año, con todas las notas muy, muy lindas, ya casi a final de año. Y yo te puedo asegurar que jamás, perdónenme los psicólogos que están escuchando esto, jamás mi señora y yo nos sentamos a ayudarla a las tareas porque sabiendo que enfocándome en la espiritualidad, todo lo demás es dado. Y no es una cuestión de fe, ¿no? No se necesita tener fe, simplemente es comprobarlo. Cuando más se vacían de sí mismos y más amor entregan al otro, su vida se armoniza. Y no me quiero ir sin agradecerte porque es justamente lo que tú estás haciendo con este podcast, y por lo tanto también yo te bendigo tu vida, pero más que bendecírtela, tú mismo te la estás bendiciendo al tener este corazón tan generoso y acercar a las personas todas las espiritualidades. Así que bien, felicidades porque ya llegaste. Gratitud mutua, maestro, gratitud mutua porque también es una correspondencia el que estemos haciendo esto y es una correspondencia del que ahorita está escuchando también esto y es un entretejido bastante hermoso para que pues todos nos encaminemos y nos ayudemos y nos compartamos y nos elevemos para llegar a esto que es la madurez espiritual y prepararnos abiertamente, como me lo mencionó, para esta nueva llegada que ya se vislumbra y se siente, sobre todo para los que están pues ya bastante conectados consigo mismos. Muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que desee cerrar, maestro? Solo recuerden que todo es vibración, lo que vibran va, pero cuando yo tiro una piedrita, una roquita en un lago, no hace un semicírculo la onda, sino que el círculo completo va hacia afuera, pero hay otros círculos que vienen hacia mí. Recuerden que todo es vibración. Bendiciones. Chufuni. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y también muchísimas gracias a ti que estuviste escuchando, atendiendo este podcast y nos estaremos viendo, leyendo, escuchando en el siguiente. Hasta pronto, muchas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos. Y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.